Perfecto. Primero, muchas gracias al Centro Guatemalteco por el espacio y a ustedes por el tiempo de ver un tema y educar sobre un tema que nos afecta a todos. Voy a hablarles de las emisiones, cómo se pueden manejar en la industria, cómo se pueden medir y los efectos que tienen los diferentes gases en la salud del ser humano. Presentando un poquito, Laboratorio Coquimsa, somos un laboratorio ambiental. Hacemos, es decir, análisis de aguas residuales, análisis de agua potable, mediciones en emisiones de chimeneas, monitoreo de ruido y calidad del aire, es lo que recibo, higiene ocupacional, iluminación, ruido orientado al trabajador, y contamos con ya, de hecho, más de 23 años en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y la primera pregunta es, ¿qué es la contaminación del aire? ¿Cuál es la diferencia con contaminación y con calidad del aire? Porque son dos temas con un pequeño matiz. Cuando hablamos de la calidad del aire, esa puede ser buena, puede ser pues mala, pero va a depender de los sitios en donde está el estado original de ese entorno. Cuando hay una contaminación, nos referimos cuando por causas humanas o naturales, como puede ser una erupción volcánica, etcétera, se ven cambiados las características químicas en el aire y por lo tanto eso tiene unos efectos adversos en la población que vive en ese lugar, ya sea población humana o población animal, vegetal. Entonces, la contaminación del aire es una alteración de aire provocada por la presencia en la atmósfera de una más sustancias, normalmente por el hombre o fuentes naturales. Em, y eso hago la pregunta. Entonces, ¿cuándo comenzó la contaminación del aire causada por seres humanos? Y muchos tendemos a pensar que es cuando empezó la revolución industrial, cuando empezó los motores de combustión interna, últimamente con el cambio climático y pues, el verdadero origen está cuando nosotros descubrimos el ser humano que podemos quemar, cuando descubrimos el fuego, que podemos transformar combustible o sólidos en energía, en calor, para cocinar, para hacer herramientas, para generar calor, y esa transformación a gaseosa que está en el aire es la contaminación. Entonces, la contaminación del aire no es algo nuevo, es algo que tiene miles y miles de años desde que el ser humano eh, se inventó el fuego y tiene problemas y tiene orígenes muy antiguos. Entonces, no tenemos que pensar que es algo muy reciente, sino que es algo que el ser humano ha luchado durante muchos años. Sin embargo, por la escala de las operaciones humanas, pues ha acrecentado la problemática y ha generado los problemas actuales. Tenemos incendios gigantes en ciudades, esa es una imagen de Nerón incendiando Roma, la revolución industrial, obviamente, y actualmente que se habla de incendios por cambio climático y ese tipo de cosas. Y sumamente importante entender que aparte de las actividades humanas, que son unos, hay muchos factores que van a determinar si la calidad del aire en un punto dado está bien o está mal. Importante es la topografía, cómo está distribuido. Eso en Ciudad de Guatemala, yo creo que de hecho, entre los que están oyendo el webinar, sé que hay muchos que no están en la Ciudad de Guatemala, pero como ejemplo, la Ciudad de Guatemala tiene una especie de cañón, es decir, son montañas, cerros que rodean el Valle de Guatemala y hay un pequeño cañón como escape en la parte sur de la ciudad, en la parte sur del valle, que está por Palín. Entonces, al eso estar en el sur y al valle estar cubierto completamente de montañas, hace que, primero, si no hay viento por las montañas, los contaminantes se queden en suspensión, suspendidos, en suspensión, suspendidos y quietos. Por eso
cuando en época muy seca, en época donde no hay viento, estamos hablando marzo, abril, mayo, antes de las lluvias, tiende a acumularse todo, queda encerrado en dentro de dentro de las montañas y dentro del valle, y por eso sentimos a veces que durante esa época del año la calidad del aire puede llegar a ser muy mala. Cuando el aire empieza a soplar del norte hacia el sur, se limpia el valle porque sale se sopla el viento, ¿verdad? Y sale por el cañón que tenemos en Palín. Eso sucede en la ciudad de Guatemala. Por lo tanto, la topografía es un aspecto fundamental que afecta cómo va a ser el- la calidad del aire en la ciudad o en el área donde estemos. La meteorología, lo que les decía, si hay aire, hay viento, no hay viento, con qué velocidad viene, de dónde viene ese viento. También si hay lluvia, la lluvia es que igual se precipiten los contaminantes como las partículas, los gases, esos bajan y el aire se limpia. Entonces la lluvia ayuda a limpiar la calidad del aire. En Guatemala, súper propensos a los eventos naturales de los volcanes, por ejemplo. Los volcanes son los principales emisores de dióxido de azufre y material particulado en las zonas en donde se ven afectados. Entonces, igual cuando se hacen mediciones satelitales que nos dan ciertas zonas que su calidad del aire a lo mejor no es tan buena, en muy zonas muy específicas, como Zacatepeques, por ejemplo, mucho tiene que ver con esto de los volcanes. El Pacaya está mucho tiempo en erupción, el fuego mucho tiempo en erupción, y los satélites que a veces se utilizan en algunos estudios para medir calidad del aire, pues lo detectan. La tala de árboles, el uso del suelo. eh, Importa mucho si estoy en una ciudad, por ejemplo, donde hay pavimento, donde hay edificios, a donde estoy en una zona boscosa. También estoy en una zona de agricultura. eh, Va a ser bastante diferente, porque igual las partículas van a ser mayores y a lo mejor se precipitan al pasar vehículos, etcétera, en un terreno donde es de tierra, pues eso tiene efectos. Por lo tanto, el uso del suelo es fundamental para entender cómo va a ser la calidad del aire en esa zona. El tráfico. eh, Ustedes han estado aquí en la ciudad, ven a las camionetas y algunos vehículos de mal estado que generan esos humos bastante negros. Pues, en ciertas ciudades, dependiendo de ese estado de de los vehículos, va a determinar también la calidad del aire. Aquí en el país, de hecho, una de las causas de muerte más comunes en niños menores a 5 años son las enfermedades por neumonías, las enfermedades por respiratorias, principalmente que tienen que ver con la calidad del aire. Aunque cuando estamos hablando de eso, de los niños que mueren por calidad del aire, nos referimos a las causas internas como las prácticas de cocina. Es muy común en el interior del país, incluso en unas partes de la ciudad, que se cocina con esas estructuras. No, donde la tecnología a lo mejor no es muy buena y el humo tiende a acumularse dentro de la casa, dentro de la cocina. Entonces los niños pequeños que aún no han em, crecido, que sus defensas, su sistema cardiovascular, su sistema respiratorio no está desarrollado completamente, son muy susceptibles a esto. Entonces estas prácticas de cocina afectan pues, las funciones respiratorias de los niños. Los incendios, es algo que igual suele pasar en el país por los meses de marzo, abril, mayo, eh, antes de las lluvias, que es bastante seco, y un mal manejo de residuos, creo que principalmente es eso, que se crean estos incendios en basureros. Hay muchos incendios provocados en basureros. El año pasado se incendió la Sierra de las Minas y eso causó estragos y obviamente la quema de basura. Pero en los incendios en Guatemala, algo que debemos tenerlo muy claro es causados por el hombre, por mal manejo de los residuos principalmente. Mal manejo en vertederos clandestinos, lleno de vertederos clandestinos, donde el material orgánico en descomposición genera gases como ácido sulfídrico, como metano, que es muy inflamable. Entonces, un cigarrito, una carterita, una fricción, cualquier
chispa, pues es muy fácil que eso se encienda. Y eso es una de las principales causas de que en estos meses del año, les repito, principios de año, abril, mayo, pues la calidad del aire se siente bastante mala. Tiene mucho que ver con manejo de residuos. Y la quema de basura, que igual como a veces va en carretera, puede ver que es común, una práctica tristemente aún muy común, de personas que salen a quemar sus desechos pues a la carretera, a las afueras. Esto afecta principalmente a los niños que respiran esa basura. Básicamente lo que están quemando llega a sus pulmones. Eso es llenar de basura sus pulmones. Y aquí es donde tenemos que hacer una de las principales diferencias y entender dos conceptos bastante diferentes de la temática de calidad del aire, que de hecho es de los conceptos más importantes que quiero dejarles en el webinar. La diferenciación entre emisiones e inmisiones. Y muchos de los errores que se cometen actualmente por controles ambientales, por legisladores, en los instrumentos, en las interpretaciones, tiene que ver con no entender esta diferencia, emisiones e inmisiones. Las emisiones son aquello que yo emito, haciendo un poquito de redundancia. Aquello que yo emito, lo cual soy 100% responsable de esa emisión. Es decir, si yo, en este caso, si yo, estos son generadores eléctricos, es decir, queman combustible para generar energía a una población, si yo apago estos generadores, automáticamente mi emisión va a ser cero, completamente. Entonces, es lo que yo genero. Y puede provenir de motores de combustión interna, puede venir de calderas, puede venir de hornos, de turbinas, de extractores, de chimeneas, de los vehículos. Pero si yo apago ese dispositivo, la emisión pasa a ser cero. Es decir, 100% responsabilidad sobre esto. Y Estimado cu- Rodolfo, disculpe que lo interrumpa. Tenemos una duda de Ronald. Él nos consulta que si podría indicarle cuál es la diferencia entre medición de olores y medición de gases y si algún laboratorio en Guatemala realiza medición de olores. es, claro, claro, claro. Em, voy a terminar de decirlo de las emisiones y hablo de los olores. Ok, y las emisiones es aquello que yo recibo. Es decir, por ejemplo, aquí estamos, en este lado podemos ver a un técnico con este equipo y probablemente aquí no hay actividad. Entonces, los equipos donde yo estoy midiendo van a recibir la carrera que está a un lado, van a recibir el trabajo, obviamente, que está haciendo en esta cantera, pues se va a notar, se va a notar si el aire, si hay viento del Sahara, pues va a entrar. Es lo que el ser humano respiraría, independientemente de quién lo esté generando. Entonces, son muchos factores. Entonces, en una ignición, si yo mido las igniciones, todo esto que está hablando aquí me va a afectar. Entonces, si yo pago un estudio, ya sea Coquimsa, ya sea otra empresa, y le digo que me hagan un estudio de emisiones de calidad del aire, eh, voy a tener resultados que van a reflejar todo esto. Y va a ser muy difícil determinar la causa en específico. O sea, determinar si son mis actividades, ya sea en la finca, en mis camiones, mis chimeneas, o simplemente que tengo la carretera a la par, o que hay desierto del Sahara, o que estoy en época seca, o que hay un incendio a 2 kilómetros que la partícula me está afectando. Entonces, esa es la diferencia entre emisiones e igniciones. Se miden gases diferentes, se miden parámetros distintos, los límites son diferentes y los equipos que utilizo para medir son distintos. Entonces, las interpretaciones tienen que variar mucho, Roberto. Entonces, importantísimo esta definición. Eh, los olores. Aquí depende cómo yo entiendo los olores. Y normalmente, cuando yo huelo algo que puede tener una gran posibilidad de su origen, es porque hay un gas en específico. Normalmente, los olores que yo siento, que se miden normalmente cuando piden olores, es cuando hay, por ejemplo, fosas sépticas, cuando hay alguna laguna en algún proceso de planta de tratamiento, lagunas de absorción,
eh, que generan procesos de descomposición orgánica. Cuando son procesos de descomposición orgánica, huele como a podrido, huele a desagüe, huele a chupo. Eso sí se puede medir midiendo ácido sulfídrico y midiendo metano. Con esas dos cosas, pues yo obtengo el olor, ese olor a podredumbre. Ahora bien, otro tipo de olores que puede ser una causa química, eh, que hay un proceso químico, si huele raro, huele a químico. Para eso tendríamos que trazar cuál es el químico que posiblemente esté saliendo. Entonces ya se vuelve un proceso bastante más difícil. Em, Cuando nos referimos a olores, aquí normalmente en general normal, alguien menciona olores, se refiere específicamente a olores que vienen por descomposición orgánica, metano y ácido sulfídrico, H2S. Eso es, pero repito, eso es descomposición orgánica. Eh, si hay un olor en específico que yo quiero captar, pues tengo que saber qué químico, qué gas, qué actividad, tengo que hacer un poquito más de investigación, podría estar causando ese olor. Por ejemplo, si huele a alcohol, es una destiladora de alcohol, probablemente huele a alcohol. Entonces, debo trazar precisamente el olor al proceso que yo quiero medir, el posible origen. Eso es no sé si responde la pregunta. Un poquito de la actualidad a nivel mundial. A nivel mundial, la calidad del aire, de hecho, ha mejorado significativamente. A nivel mundial ha sucedido esto. ¿Por qué? No sé si recuerdan las fotos de que cuando estudiaba en el colegio, comenzando la universidad. En las capacitaciones que hablábamos de calidad del aire, salían fotos de personas asiáticas, de chinitos en fábricas, donde se veía las grandes chimeneas y la contaminación y todos con mascarilla y parecía un mundo muy, muy lejano. Eh, y era porque en esos 2000 eh, eh, China tenía una contaminación del aire muy, muy marcada. Era muy, muy, muy mala la calidad del aire que tenía China en esos sectores industriales. Entonces salían todas estas fotos. Y como una gran cantidad de la población mundial vivía en esas ciudades, entonces, pues la calidad del aire para el ser humano era significativamente mala. Sin embargo, China lanzó un programa ¿qué le dicen? Una guerra contra la contaminación, así lo llama. Puso medidas muy drásticas que yo creo que funcionaron allá, creo que no es un ejemplo, entonces es algo que nos debería pues, em, no llegar a ese punto. Tomó medidas muy drásticas, hizo cambios de ubicación de fábricas industriales, raciocinios de cambios de tecnología, hizo temas de pico y placa, cerró fábricas. Esto en un sistema socialista como China, pues a lo mejor es posible. Aquí sería, pues creo que catastrófico para nuestra economía hacer este tipo de medidas, pero lo lograron. Entonces, China ha mejorado muchísimo su calidad del aire. Ya no son esas ciudades que salían en las presentaciones con su mascarilla y muriéndose y teniendo problemas. No, China ha mejorado muchísimo desde 2013. Aquí se ve cómo ha mejorado su calidad del aire de forma muy posible. Entonces, todo eso es que a nivel mundial, en promedio, pues haya mejorado. Estados Unidos hizo cuestiones similares en los 70s. Igual Europa. Entonces, estos países desarrollados, Europa y Estados Unidos, mejoraron muchísimo su calidad del aire por esos años y han mejorado poco a poco, han ido mejorando, de hecho. Pero pues, esto obviamente no es tan marcado como el tema de China. Pero Estados Unidos y Europa en general tienen buena calidad del aire. Estados Unidos tiene épocas en California donde suceden muchos incendios forestales naturales y pues su calidad del aire se vuelve mala. Esto pasa en California, pero en general Estados Unidos tiene una buena calidad del aire por medidas que tomaron en los 70s. Se puede ver igual el caso europeo.
Pero hay otras ciudades del mundo donde de hecho ha empeorado la calidad del aire, ha sido bastante mala. Por ejemplo, el norte de India, el suroeste asiático, algunas partes de África y algunas partes latinoamericanas. Según estudios como la Universidad de Chicago, en Latinoamérica pues, no llegamos a cumplir con las guías de la OMS y pues en Misco, de hecho, es una ciudad que tiene algunos problemas de calidad del aire. Aquí pues, se puede ver que esto sucede en ciertas épocas. Esta foto yo la tomé de mi celular en 2022. Aquí estaba en agosto, en una época donde realmente no había nada extraño. Era una época, de hecho, en una época similar a la actual ahorita, en una época del año similar. Em, y pues aquí estoy en zona 11, en Mariscal específicamente, viendo hacia el sur. Y se puede ver una capita ahí de smog considerable. Un día despejado, igual, esto fue 5 días después, la semana siguiente un poco de smog, lo cual a veces es plausible. Aquí estoy viendo hacia Misco, desde siempre, de zona 11, viendo hacia Misco, aquí puede ver Miraflores, Tecalfutura, em, y pues se ve esa capa de smog, por lo cual, pues por lo menos hay momentos en Guatemala donde podemos llegar a donde la calidad del aire no es lo mejor. Y les digo, depende mucho de nuestra topografía. Entonces, es importante revisar cómo es la topografía del lugar. Normalmente en Guatemala, en el país, es muy montañoso. Entonces, eso hace que en ciertos lugares pues, se encierre, tienden a encerrar el aire. Similar al caso de Shela, por ejemplo. El video a mí me gusta porque no sucede en Guatemala. Se ve que es una ciudad probablemente africana, pero son los mismos problemas que podemos tener en el país. Una ausencia de transporte público, quema de basura, mal manejo de residuos y que principalmente a quienes más afecta es a los niños. Afecta a los niños, afecta a las personas que se mueven en, tienen que caminar, andan menos en moto, tienen que andar mucho tiempo de su trabajo, de su jornada al aire libre. Los que a veces estamos en oficinas, en la casa, podemos incluso tener hasta aire acondicionado en el carro, no nos vemos afectados por estas cosas. Afecta siempre a los más débiles. Entonces, la contaminación del aire puede tener diferentes tipos de efectos agudos y efectos crónicos. Siendo los agudos, son aquellos que son inmediatos, duran un poco, como ojo rojo, dolor de cabeza, malestar, y normalmente se curan. Es decir, yo entro a un lugar más limpio, no contaminado, y se me van a quitar estos efectos. Yo creo que en la ciudad de Guatemala, mucho. Muchas veces diagnosticamos mal el estrés. Cuando uno anda con esos ojos rojos, anda irritado, anda con dolor de cabeza, decimos es que tengo mucho estrés. Y puede ser cierto que tengan mucho estrés y que eso pues tenga parte de la causa, pero a veces puede ser la contaminación. Estuviste en la calle, había mucha, pues, en el tráfico y pues esto genera estos malestares.
No necesariamente el estrés. La contaminación del aire, eso tiene, que es algo que no se ve, es algo que cuesta. La partícula, los gases son eh, tan pequeños, microscópicos, no son tan apreciables a simple vista, aunque en ocasiones, como las fotos que les mostré hace un par de diapositivas, pues sí, sí se puede observar. Entonces, y como estamos en el día a día metidos en eso, a veces no lo vemos, y sí me genera esos efectos. Pero tenemos efectos crónicos a largo plazo, que ya son irreversibles, es decir, que todos los días me expongo a la misma carga de contaminantes y pues ya de mayor pues voy a tener problemas de bronquitis, voy a tener problemas cardiovasculares, problemas respiratorios que me van a afectar mi calidad de vida. Este video es un poco sobre el tamaño de las partículas, eh, cómo nos afectan. Air pollution. It lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. ¿Y a quiénes afecta? Lo que les preguntaba. Y esto no pasa solo con la contaminación del aire, pasa con cualquier tipo de contaminación. La contaminación es algo que tiene efectos sumamente regresivos, es decir, siempre perjudica de una mayor proporción a los más débiles. Esto es siempre en calidad del aire, como en calidad del agua, por ejemplo, a los adultos mayores y y a los niños pequeños. Los niños pequeños, porque todavía no han formado su sistema de defensas. Y los adultos mayores, porque ya su sistema de defensas pues ha ido menguando. Las mujeres embarazadas, el feto, el crío que está creciendo, a los peatones, creo que se enfrentan día a día a los efectos de contaminación. Les repito, los que tenemos un vehículo, que podemos cerrar las ventanas, prender el aire acondicionado, a lo mejor no nos afecta tanto como a las personas que tienen que movilizarse a pie, en moto, y reciben esa carga contaminante. Y contrariamente a muchas personas que en época donde la calidad del aire es mala, eh, pues son deportistas, salen a correr, se levantan muy temprano a correr. Y el propósito de estas personas siempre es mejorar su calidad de vida, estar sano, tener las fuerzas necesarias para disfrutar de la vida, para poder cargar a los niños, para poder llegar a ancianos y seguir disfrutando, em, para hacer bien su trabajo, etcétera, para tener una buena calidad de vida. Y muchas veces sucede que como la calidad del aire está mala, en lugar de mejorar su calidad de vida, terminan teniendo problemas respiratorios porque se están exponiendo a contaminación y empeoran su calidad de vida en lugar de mejorarla. Esta situación me pone un poco triste. También tenemos efectos indirectos, que el tema de ozono, el tema de lluvia ácida que me puede afectar mis cultivos, me afecta los vehículos, me afecta la infraestructura, la visibilidad, los paisajes pues, a lo mejor ya no son tan bonitos como podrían ser, el calentamiento global, algunos casos muy indirectos, deterioro de pinturas, metal, tela, ese tipo de cosas. La legislación guatemalteca, pues bueno, primero tiende a haber una confusión al pensar que en Guatemala no hay legislación de calidad del aire. Eso no es cierto. En Guatemala sí hay legislación. Lo que no hay es una norma específica que me ponga límites máximos.
Eso sí no hay. Solo para hornos. Hornos, algunos hornos especiales, que ahorita se los voy a mencionar, pero pues legislación sí hay. Primero, la Constitución de la República de Guatemala, que indica que el gobierno debe velar por el buen medio ambiente de los guatemaltecos. Entonces, que el gobierno es garante de este buen ambiente. Por lo tanto, pues desde la Constitución ya hay algo que me habla al respecto. Está el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental para las empresas. Em, y también hay una ley de mejoramiento del medio ambiente, pero no, esta sí no se aplica, donde se hace un estudio de impacto ambiental, uno se compromete en instrumentos de control y seguimiento ambiental, que son los instrumentos, famosos instrumentos que uno tiene que tener, de que está aprobado mi proyecto, no está aprobado. Y en esos documentos, pues yo vengo como, voy a verificar temas como el aire, temas como el agua, temas como el ruido, temas como mis desechos sólidos, y cómo voy a controlar que el impacto ambiental que tenga mi industria o mi trabajo, pues no sea dañino de una proporción negativa para el ser humano. Entonces aquí, desde esto ya tengo yo ciertos compromisos que adquirir. Em, y aquí, pues es lo que hay y eso es lo que, pues, cómo ha funcionado. Entonces aquí, aquí es donde entra mucho el papel del consultor ambiental y donde tienen que tener ustedes contratar un buen consultor ambiental o si ustedes son consultores ambientales, aquí es donde pueden realmente aportar un buen trabajo a la industria guatemalteca y al medio ambiente del país. Em, Teniendo controles que sean aceptables, es decir, mucho nos hemos topado en la industria, es sumamente común que se ponen em, asimismo controles tomando como guía la OMS o guías Banco Mundial, que recuerden que esto está en Suiza, Europa, y poniendo límites muy difíciles de cumplir. Entonces, como son muy difíciles de cumplir, no son reales, es un documento que a veces el consultado solo redacta un documento que no va a ser real, que los costos no son traídos a la realidad guatemalteca, la traída a la realidad de la industria, y a veces pues no se leen, solo es un documento que necesita el papel, o así se ve, entonces se va y el Ministerio de Ambiente lo aprueba, pues ahí lo dejan engavetado y no se ven que se comprometieron a que sus emisiones de la caldera iban a estar en unos niveles europeos de 50, por ejemplo, 50 miligramos por metro cúbico y después no se cumplen y bueno, y multa y un montón de cosas, pero sí tenía un compromiso ambiental que se firmó en su momento y pues no se le dio el seguimiento o la atención adecuado. Entonces, tener un buen consultor ambiental, que vea cosas reales, que vea que se puedan hacer, velar por el medio ambiente y velar porque tenga sentido lo que yo estoy poniendo y me funcione en la industria. Normativas tenemos, de hecho, para cierto tipo de incineradores. Está el 509-2001, que puede servir como referencia, que son los incineradores de desechos sólidos hospitalarios. Ahí es decir, aquellas empresas que recolectan en hospitales los desechos sólidos y los incineran. Estos tienen que cumplir con ciertas emisiones de material particulado, algunos gases, metales pesados, dioxinas y furanos. Tienen que tener cada cierto tiempo un monitoreo, de hecho, 2 veces al año. El acuerdo de desechos sólidos comunes, este lo acaba de votar, este se acaba de ya no existir, de estar desaprobado por problemas en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, pues ya no aplica. Y los permisos ambientales que vienen derivados de esto, o de las leyes anteriores a esto. Había antes otro acuerdo, donde igual se comprometían las empresas, las industrias, a tener su seguimiento y control. Creo que hay una pregunta, pero lo voy a leer, perdón que no. No, el 229 no indica parámetros de gases ambientales. No estoy seguro si a nivel ocupacional lo hace, pero el 229-2014 es un acuerdo gubernativo ocupacional, es decir, esto me afecta a interiores, eh, el lugar donde el empleado está trabajando, es decir, son parte de las emisiones internas. Es que también es una de las confusiones más comunes que hay entre la parte ambiental y la parte ocupacional, porque muchas veces hablamos de partículas, hablamos de ruido, hablamos de gases, pero
la diferencia está en que cuando hablamos de ambiente, legislación ambiental, es como las operaciones de la empresa pueden impactar hacia afuera, hacia los vecinos, todo lo que es afuera de la empresa. Cómo todas las operaciones afectan afuera, cómo afectó el río, cómo afectó el ruido del vecino, cómo afectó la calidad del aire del vecino, eh, eso. Y ocupacional es lo que me afecta dentro de las instalaciones, a mi trabajador, a mi colaborador. Incluso a veces mm, las mismas normas están un poco confundidas porque a veces el Ministerio de Ambiente para licencias ambientales me pide un plan de salud ocupacional, por ejemplo. Y pues son cosas distintas, aunque también se tiende aquí en Guatemala en la industria a que muchas veces la misma persona que ve ambiente es la misma encargada de ver ocupacional. Em, entonces, pues, está eso, pero si es distinto, se utilizan equipos distintos, los parámetros son distintos. Por ejemplo, en calidad del aire hablamos de PM10 y PM2.5. En salud ocupacional hablamos de partículas respirables e inhalables y el tamaño no es el mismo de las partículas. Sí es necesario tener licencia ambiental para un incinerador. Es necesario, hay que obtenerla. Habría que ver si no sabría si es una segura, es B2, B1, pero sí tienen que hacer una licencia ambiental. Y tienen que cumplir con esto. Depende. Si lo que piensan quemar es desecho sólido hospitalario, desecho peligroso, seguramente les van a pedir esto. Cumplir con el 509-2001, que hay una tabla que lo tiene. El 164-2021 tenía para incineradores de desechos sólidos comunes, pero este pues deja de aplicar, pero les puede servir tal vez de referencia al momento de poner su licencia, sus compromisos ambientales, sus parámetros de evaluación y seguimiento, eh, alguna orientación o guía. Entonces, sí, hay que sacar un permiso, depende qué tipo de incinerador sería. Em, para sacar huella de carbono, normalmente no se hace por medio de mediciones, se hace por ciertos factores, como por ejemplo cuánto combustible estoy utilizando y dependiendo del combustible que utilizo al mes, al año, yo tengo eso, pues tengo que tener los registros, pues que tienen que estar demostrados los registros de mi uso de combustible, qué tipo de combustible es, eh, y eso lo multiplico por un factor y el factor me da una huella de carbono, que es distinto de una huella hídrica. Eh, Eso está relacionado mucho con cambio climático y ese tipo de cosas, más no la contaminación local, que es principalmente de lo que yo estoy hablando, las mediciones que se hacen. Entonces, no, que puede ser común también, no es lo mismo venir y yo medir eh, dióxido de carbono de forma directa, desde cuánto está generando dióxido de carbono como gas. eh, lo correcto es utilizar el dióxido de carbono equivalente, es decir, el efecto general de mi emisión en el medio ambiente y el cambio climático. Son cosas bien distintas, em, y es un tema pues bastante aparte. De hecho, el Centro Fundación, el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, yo he visto que tiene algunas charlas al respecto, y por ahí si los siguen en sus redes, pues entender un poquito más del tema de huella de carbono, pero es algo muy distinto, muy distinto a lo que yo estoy viendo. Y el Ministerio de Ambiente normalmente no pide estas cuestiones de huella de carbono, huella hídrica. Pueden ser controles internos que ustedes pueden medir, eh, pero es distinto. Normalmente esto va relacionado con ciertas certificaciones internacionales que ustedes quisieran sacar. Pero son temas considerablemente diferentes. El tema de contaminantes del aire, el aire pues tiene cierta proporción, la mayoría es nitrógeno y oxígeno. La contaminación es cuando yo altero estas proporciones. Entender que los contaminantes del aire principales se producen de forma natural, pero las actividades humanas, la industria, otro tipo de actividades, eh, de hecho, dije industria, pero no, mucho tiene que ver con transporte, mucho tiene que ver con quema de residuos, mucho tiene que ver con mal manejo. eh, Tendencias, pues, las han incrementado, actividades humanas.
El criterio, la idea de esos estudios que son perjudiciales a su salud y bienestar, eh, no solo nos afectan a nosotros como seres humanos, sino que a las plantas, animales y materiales, y pueden ser clasificados principalmente como naturales y antropogénicos, es decir, los que son naturales, los que son antropogénicos. Y existen dependiendo de para qué lo voy a usar, si es para normas, si es para entender su reacción, diferente tipo de cómo clasificarlos o cómo nombrarlos. Es muy, muy útil. Esta es otra diapositiva que, que me gustaría que sí, hasta le tome foto porque es súper importante cómo clasificarlos. Es de las dos diapositivas más importantes que tengo. Muy bien. Entonces, una de las formas es, pueden ser gaseosas o pueden ser sólidas. Entonces, aquí es por su composición química, desde gaseosos o sólidos. Eh, Aquí depende porque la técnica de medición va a ser distinta, porque los de material particulado, los sólidos van a querer que sea, por ejemplo, equipo isocinético, lo vamos a ver más adelante. Los gases, pues normalmente utilizo soluciones absorbentes. Los sólidos utilizo filtros y monitoreos isocinéticos, entonces, por su composición química. Los que son por su composición química, como material particulado, a veces no sabemos el origen de sus, no sabemos si son sulfitos, pueden ser metales, pueden ser dioxinas, eh, puede ser arena, eh, y gases, pues normalmente, pues si medimos qué gas específico es, VOCs, dióxido de azufre, monóxido de carbono. Entonces, esto me sirve para ver como técnicas de medición y cómo clasificarlos. Pueden ser primarios y secundarios. Otra definición sumamente importante y que tiene repercusiones gigantes en cómo interpreto. Los primarios son aquellos que se emiten directamente, es decir, eh, que se generan en el proceso de combustión. Los que yo meto en un equipo de medición en la chimenea y me van a dar un resultado. Es decir, lo que yo mido en la chimenea son gases primarios. Sin embargo, muchos contaminantes pueden ser secundarios y tener efectos a la salud, ser criterios, es decir, que se miden, pero estos no se forman en la chimenea. Estos se forman cuando los gases primarios son expulsados por la chimenea. Estos se mezclan con humedad, se mezclan con energía, con energía solar, se mezclan con otros contaminantes, con otros compuestos químicos de la atmósfera y generan el contaminante. El caso clásico es el ozono. El ozono no se genera en la combustión. Eh, por lo tanto, si ustedes ven una normativa, una guía de fuentes fijas, es decir, de chimeneas, ozono no les va a aparecer. ¿Por qué? Porque ozono va a ser cero. El ozono se forma cuando las VOCs entran en contacto con los óxidos de nitrógeno y hay, con la radiación solar, se transforma en ozono. Entonces, eh, en la chimenea no hay. Sin embargo, afuera sí hay. Entonces, las normas de fuentes fijas no contemplan ozono, pero las normas de calidad del aire, de emisiones, sí pueden considerar el ozono. Entonces, un error común que sí he visto en más de una ocasión es que nos piden que midamos ozono en las fuentes fijas, porque el consultor pudo haber hecho mal el control que le aprobó el ministerio, que indicaba que, bueno, él leyó una normativa de calidad del aire, entonces, que pedía ozono, entonces el que, justificando de que él no es el generador de ozono, medir en la chimenea ozono. El resultado va a ser cero. Se puede medir, yo le puedo medir ozono como gas en la chimenea y va a ser cero. ¿Por qué? Porque pues, no se forma ozono en la combustión. A menos de que sea un fabricante de ozono, por ejemplo, pero ese sería otro caso. Entonces, se ve por esta confusión entre gases secundarios y gases primarios. Ácido sulfídrico, perdón, ácido sulfúrico, eh, ácido nítrico, que puede ser parte de lluvia ácida, pues no se forma directamente en la combustión, se forma después con el dióxido de azufre, con el dióxido de nitrógeno, que entra en contacto con la atmósfera. Entonces, sumamente importante. Y criterio y no criterio. El criterio simplemente que ha sido estudiado por mucho tiempo y se contemplan normativas. No dice que sea más o menos dañino que otros gases que pueden ser muy dañinos, pero que no sean criterios. Es decir, que las tecnologías a lo mejor no han sido tan buenas para que su estudio, su monitoreo sea económicamente factible. Y por supuesto tenemos los antropomórficos generados por el hombre y los naturales generados por la naturaleza, por su origen.
Perdón, estoy intentando ver una pregunta que vino, pero... eh, en una chimenea, lo ideal sería después del tema de filtrado. Porque si yo mido antes del tema del filtrado, lo que va a salir es que voy a salir mal. em, y no voy a poder ver si el filtro está funcionando bien o está funcionando mal. Es como la trampa, como una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? La medición debe hacerse en la salida para ver si se está cumpliendo o no está cumpliendo con los límites máximos permisibles del 236. En la entrada, pues a lo mejor me sirve para medir cómo lo estoy recibiendo y eh, si está siendo eficiente o no mi planta de tratamiento. O antes de que existiera el filtrado, por ejemplo, cómo está y que, por ejemplo, puedo medir antes del filtro y saber qué tipo de filtro necesito. Eh, pues ya después veo si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Y eso es cómo funciona. Se generan los gases primarios, es decir, de las chimeneas, de los vehículos, de la combustión en sí, de la quema. Estos se elevan, entran a la atmósfera, entran en contacto con el sol, entran en contacto con humedad, entran en contacto con ellos mismos, reaccionan químicamente y se generan contaminantes secundarios, como les digo, ácido sulfúrico, ácido nítrico, fotooxidantes, ozono, partículas, sulfatos acá. eh, pues estos, pues se genera la humedad, el ciclo del agua, cae en la lluvia y estos contaminantes nos regresan. Eso es crítico entenderlo. Todo lo que yo genero, aunque se vaya para el aire, por así decirlo, si yo quemo la basura, como el ejemplo que les da al inicio, salgo a quemar mi basura a las aceras, pues eso me va a regresar más pronto que tarde. Llega y viene con la lluvia, o si están las partículas acá, pues la lluvia los va a traer de regreso. Eso va a caer en mis cultivos, va a caer en mis montañas, cae en mis montañas, pues eso va a caer a mis ríos, entra a mis ríos, o sea, entrar en mis mantos freáticos, en mis bosques, en mi salud animal y obviamente pues a nosotros, al ser humano, aquí hay ganado, el ganado come de estos cultivos, eso después me lo termino comiendo. Aquí en este lado puede haber cultivo de pescado, cultivo de mariscos, eso llega al ser humano. Eh, Luego hay una planta aquí de, de- de agua potable, un pozo, eso llega a los niños, llega a los adultos mayores, a nosotros mismos cuando tomamos agua. Entonces, todo lo que generamos llega de regreso. Contaminantes naturales, tenemos caso de tormentas, el caso de volcanes, muy, muy importante en Guatemala, incluso cosas como la sal, que puede tratarse como un contaminante. No sé si han ido al puerto, una casa en el puerto, que a veces las ventanas, las chapas están muy oxidadas, corroídas, pues por las sales del mar, que es algo completamente normal y natural. La contaminación por descomposición orgánica, completamente algo natural, es parte de cómo funciona la naturaleza perfecta. Y esto es lo que genera olores por descomposición orgánica, que la bacteria a la hora de digerir la carga orgánica, pues exhalan estos gases, que es el metano y el ácido sulfídrico, que ven un poco relacionado con lo anterior, con la pregunta anterior sobre el tema de olores, que igual funciona mucho, tiene que ver medir olores en plantas de tratamiento, que las bacterias lo que hacen es degradar materia orgánica, en fosas sépticas, en lagunas, y en basureros. El tema de olores normalmente se mide estos gases. Dióxido de azufre, el SO2, esto pues se genera, su principal fuente son los volcanes, fuente natural y es la principal. Eh, Combustibles fósiles que tienen cargas de azufre, por eso a veces una solución rápida, a lo mejor no más económico, es utilizar combustibles bajos en azufre. Eso ayuda a que mi emisión de dióxido de azufre, así yo estoy saliendo mal, casi que el único origen posible es por el combustible. Entonces, si hay problemas de dióxido de azufre, puedes ver el tema del combustible, que es por fósil normalmente, el diésel, que no es bajo en azufre, el búnker, el carbón, pueden salir un poquito altos en dióxido de azufre. Y tiene un efecto sinérgico, es decir, que puede llegar a generar compuestos que dañan aún más.
Por ejemplo, la lluvia ácida. Vimos el efecto, ¿verdad? Puede formar lluvia ácida, ácido sulfúrico. eh, el dióxido de nitrógeno. En chimenea medimos NOx, que es, en una chimenea medimos el NOx, y NOx está compuesto de monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, NO y NO2, aunque el NO2, que es el que se mide en calidad del aire y es el que es dañino al ser humano, es un gas secundario. Entonces, en la chimenea, normalmente el 99% de lo que voy a medir, o el 100%, es monóxido de nitrógeno, NO. Y esto yo hago un cálculo, se hace un cálculo estequiométrico para reportarlo como NO2 y NOx, pues se reporta como NO2. Aunque el NO, es decir, de la chimenea, es sumamente volátil. El monóxido de nitrógeno es muy volátil. Entonces, nomás entra a la atmósfera de forma muy, muy, muy rápida, entra en contacto con otra molécula de oxígeno y pues se vuelve en NO2. Entonces, si yo miro una guía de calidad del aire de emisiones, me va a pedir que yo mida únicamente NO2, porque si yo mido NO, al ser tan volátil, eso ya no se va a encontrar. Entonces, eso es una otra raíz de las confusiones, por eso dice tanto énfasis en emisiones para entender esto. Eh, en calidad del aire medimos NO2 y en fuentes fijas NOx, que se compone 99% de NO. ¿Por qué? Porque el que se genera es este y se transforma en este. Entonces son distintas. Las emisiones naturales son 15 veces mayores a las antropogénicas, es decir, igual volcanes, descomposición bacteriana, el ciclo del nitrógeno, que lo vemos tanto, incendios forestales, afecta bastante. Eh, fuentes, igual, vehículos fósiles, escapes de vehículos, y les decía, ahora este es inofensivo, pero se transforma en su totalidad en NO2. El ozono, pues es dañino, son las causas principales eh, del smog. Causa irritaciones, causa daños severos a las plantas, es decir, una alta carga de ozono, pues hace que se vaya a lo verde de las ciudades. Y se genera, como les comentaba, se generan los óxidos de nitrógeno entre contacto con ciertos compuestos orgánicos volátiles y se genera el ozono. El monóxido de carbono es un gas que lo que tiene dos características principales. Una, que es un indicador de eficiencia. Es decir, el monóxido de carbono, si yo estoy produciendo monóxido de carbono, significa que la combustión está siendo mala. ¿Por qué? Porque yo debería, al momento de generar combustión, tener mi combustible, el oxígeno, la flama, y se debería de generar pues, la humedad. Se debería generar humedad, CO2 y mi energía completa. O sea, y energía. Esto en el proceso de la combustión de la caldera, del motor del carro, del motor de combustión, etcétera. Esto debería ser una combustión perfecta, obtener yo energía y CO2. Si no, yo obtengo, si la combustión no es buena o es incompleta, voy a tener algo de energía, voy a tener CO2 y voy a tener monóxido de carbono, porque no se generó la energía completa. Entonces, es un indicador de que mi combustible, en lugar de estarme generando energía, me está generando contaminante. Estoy tirando mi energía. Entonces, es aconsejable, si ustedes tienen una caldera, tienen un motor de combustión interna, algún equipo que les genere mucho importancia, energía, midan el monóxido de carbono con el CO2 y temperaturas. Hay una ecuación ahí, venden estos sensores y eso les puede decir cómo están funcionando y pueden tener un ahorro en optimizar esa energía. El ahorro de andar midiendo eh, lo compensa bastante el utilizar menos combustible y utilizar el combustible y tener una buena combustión. Entonces, están ayudando al medio ambiente y económicamente hace sentido velar por la eficiencia correcta de sus calderas o de sus equipos. Por el otro lado, es sumamente tóxico. De hecho, es algo que puede matar. Eh, ¿Por qué? Porque el CO2 hace que la hemoglobina, que esa, eh,
que es la encargada de movilizar el oxígeno en el torrente sanguíneo, que la hemoglobina reaccione con el CO2, perdón, con el monóxido, con el CO, en lugar de con el oxígeno. Entonces, la hemoglobina está moviendo CO en lugar de mover oxígeno. Entonces, pues sentimos ese sofoque, mareos, y eventualmente uno se muere. Es lo que sucede en las películas, que a veces se suicidan metiendo el vehículo en un garage cerrado, encendiendo el carro, se quedan dormidos y se mueren. Hay noticias, ocasionalmente salen de que se van a algún motel, dejan el carro encendido por equivocación y aparecen muertos los ocupantes. Eso es algo común en los hoteles, por ejemplo. Y es algo que tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado de tener extractores adecuados en los sótanos de centros comerciales, en los sótanos de edificios de apartamentos, en los parqueos cerrados. Tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado con tener extractores correctos para que no se acumule el monóxido de carbono, que puede ser letal. Y el material particulado, que es contaminante sólido. Simplemente eso sabe, eso así se mide, contaminante sólido, que no sabemos específicamente qué es, a menos de que se llegue al análisis más adecuado, pero es cualquier sólido. Puede ser sulfatos, pueden ser tierra, puede ser orgánico, puede ser, pues es polvo. Puede tener origen fósil, pueden tener muchos orígenes. Lo que principalmente se medía antes, el siglo pasado, era TSP, pero el material sólido, mientras más pequeño sea, es más peligroso. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño, puede saltarse esos vellos de la nariz, puede saltarse la parte de la tráquea, las defensas, llegar a los pulmones, los bronquios, y si es más pequeño todavía, incluso llegar al torrente sanguíneo, acumularse y verlo del corazón que aparecía en el video, y pues provocarme enfermedades cardíacas incluso. Entonces, mientras más pequeña la partícula, más potencial de daño tiene hacia el ser humano. Entonces, con el tiempo, conforme las tecnologías han ido mejorando, que de hecho es en el 95, eh, se miden las partículas PM2.5, es decir, aquellas chiquititas que tienen un diámetro menor a 2.5 micrómetros de diámetro. Por eso naturales, el viento que levanta polvo, el polen es una partícula muy chiquita, por eso es que pues, hay muchas personas alérgicas. Los incendios, y para hacer un poquito del tamaño que son, como son tan pequeñas, una partícula de arena de mar, de playa, tiene 90 micrómetros, es decir, 90 micrómetros, un grano de arena. PM10, o sea, caben 9 PM10 dentro de este grano de arena. Un cabello humano, ustedes pueden ver en su pelo, un pelo tiene entre 50 y 70 micrómetros de ancho. Y PM10, es decir, me caben hasta 5 o 7 partículas. O sea, tendría que dividir el ancho del diámetro del pelo en 7 para medir PM10. Y cada PM10 lo puedo dividir en 4 porque caben 4 PM2.5. Entonces, PM2.5 es el más pequeño, PM10 es un poquito más grande. Y ojo que siempre que en una medición, siempre el PM10 tiene que ser mayor a PM2.5 y el TSP mayor a PM10 porque ya lo incluye. Es decir, PM10 es de 10 micrómetros o menores. Entonces es imposible de que el PM2.5 le salga en su informe de análisis más alto que el PM10. Lo que podría suceder es alguna mala calibración, una mala muestra. Son las únicas dos opciones. Entonces, ojo con esa interpretación. Y mientras más pequeño, también la partícula puede viajar más lejos. Eh, el desierto del Sahara tiene la característica que su polvo es muy fino. Entonces, cada cierto tiempo se escucha así que viene una tormenta de polvo del Sahara. Es simplemente que se levantó el polvo del Sahara y como es tan fina la partícula, pues llega a afectar a, a países tan lejanos del otro lado del mundo como Guatemala. Nos afecta pues el desierto del Sahara. Literalmente está del otro lado del mundo y nos llega a afectar. Em, entonces, la calidad del aire incluso se ve influenciada por procesos que están hasta el otro lado del mundo. Y es como les decía, a veces, pues, al momento si me toca hacer mi estudio de calidad del aire de emisiones, pues conviene tener un poco de contexto, saber en qué momento lo hice, saber si hubo
tema del momento del Sahara, saber si estamos en época árida, donde hay mucho incendio, donde no hay lluvia, donde pues no hay viento, entonces hay mucha partícula en suspensión, porque esto me afecta. Eh, Como les digo, hay muchas cosas que tienen que ver que no necesariamente y tienen que tener cuidado porque no pueden regular, poner ese instrumento ambiental que van a medir la calidad del aire y van a salir con cierto límite. Porque incluso ustedes podrían no tener actividades y salir mal porque hay una tormenta del Sahara. Y eso es lo que yo creo que tienen que tener esa agudeza en sus instrumentos ambientales de saber, de no meterse en problemas que no, porque si el país no cumple con ciertas normas, es imposible porque no están aislados cumplir con eso. Y ahí la importancia de levantar líneas base adecuadas, es decir, antes de iniciar operaciones, hacer un buen monitoreo para saber cuáles son las líneas bases y en base a eso, pues, poder sacar mejores conclusiones. Eh, Normas internacionales, depende, las dos más comunes son la de la EPA. La EPA tiene ciertos límites máximos previsibles que se pueden cumplir. Y las de la OMS, que son las del Banco Mundial, que son bastante más estrictas. Entonces, ver alguna de esas. El Salvador tiene algunas bastante más relajadas. Justificar y saberlo justificar. Eso creo que es lo importante, ver el caso, ver qué tecnologías están utilizando, ver qué, eh, y en base a eso, pues justificar los números lo mejor posibles. Y es lo que les decía, y saber diferenciar las emisiones, que es lo que yo genero, y las emisiones que no, que depende de muchos otros factores. Y voy a dar un poquito, perdón, una fuente fija, hablando de emisiones y emisiones, son equipos diferentes, es aquello, la chimenea estática fija que yo puedo ver y que yo controlo. Por tanto, lo puedo medir y soy 100% responsable del mismo. Em, estas son Esto es los límites máximos permisibles del Acuerdo Gubernativo 509-2001, que es el manejo de desechos sólidos hospitalarios, y son eh, los parámetros que me solicita medir 2 veces al año, exceptuando dioxinas, que es 1 vez al año. Me pide partículas, monóxido carbónico, monóxido de carbono, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, plomo, cadmio, mercurio, algunos metales y las dioxinas. Corrección al 11%. Esta vez el nacional, de hecho, actualmente es el único vigente, ya que el de residuos sólidos comunes, pues ya no está vigente. Em, Estas son las del Banco Mundial, la OMS, que me hace la división entre qué tipo de tecnología es, si es un motor, si es una turbina, si es un boiler, y me hace la división de qué tipo de combustible es, si es gaseoso, si es líquido o es sólido. Entonces, ojo, porque si yo utilizo un combustible gaseoso, voy a salir, realmente van a salir muy pocas partículas debería esperar muy pocas partículas, por lo tanto solo me pide medir NOx. Si es líquido sólido, pues ya me pide medir eh, material particulado, que tiene que ser un muestreo isocinético. Esta es la salvadoreña, que está como de facto, no está publicada en el diario oficial, pero es la que normalmente se usa en El Salvador, que se puede ver que es mucho más eh, permisiva. Mucho, mucho, mucho más. De hecho, por ejemplo, de exceso sobre 2000, 3800. Aquí pues tenemos esto. 2000. Y así se hace un monitoreo de fuentes fijas. Puede ser en mediciones en tiempo real o metodologías de referencias que se hacen con un laboratorio, como Ecoquimsa, por ejemplo. Las mediciones en tiempo real son equipos bastante caros, muy, muy, muy caros, em, que además tienen costos asociados grandes de mantenimiento y de calibración, que normalmente igual se tienen que contratar empresas extranjeras, técnicos extranjeros que quieren que vengan al país. Por lo tanto, son industrias muy, muy grandes que pueden llegar a tener un impacto y tienen que tener buen control que utilizan estas tecnologías. Igual deben hacer análisis de referencia, por lo tanto, involucra que igual te deben hacer metodologías de referencia, como las que hace Coquimsa, que son metodologías isocinéticas para materia particulada y no isocinéticas para algunos gases.
Isocinetismo significa capturar la partícula a la misma velocidad a la cual está saliendo y es la única forma, otra parte importantísima de la presentación. Si yo necesito capturar partículas, la única posibilidad de hacerlo es por medio isocinético, por el comportamiento de la partícula. ¿Y cómo es? Por medio de un filtro. Es decir, se coloca una bomba de succión, se introduce una sonda, hay un filtro que se pesó previamente en laboratorio, se succiona un volumen de gas conocido, luego se pesa, obtengo un peso, porque lo peso en el laboratorio, eh, peso y volumen me da mi concentración. Y esto, por esto es que es tan importante que sea isocinético. Si yo succiono, es decir, tomo la muestra aquí a la misma velocidad a la que está saliendo de la chimenea, voy a tener voy a capturar las partículas de esta forma, es decir, una buena muestra. Si yo succiono a una velocidad menor, mi partícula va a sentir un obstáculo acá y se va a ir por el flujo con mayor velocidad. Entonces, se va a ir por otro lado. Y no va a entrar a la boquilla, que es lo que se ve aquí. Por lo tanto, la muestra no va a ser isocinética y no va a ser buena. Voy a subestimar la muestra. Es decir, me van a dar unos resultados que no son. Por el contrario, si succiona a una velocidad mayor a la cual están siendo emitidas, lo que voy a hacer es que voy a capturar de más. Es decir, se va a ir por el flujo principal, que es la muestra, y voy a sobreestimar la muestra. Por lo tanto, em, cuando yo quiero capturar partículas, tiene que ser sí o sí isocinético, porque si no, un sensor no va a lograr capturar bien esto. Y si hago por medio de sensores, que hay tecnologías como los SEMS, que son por medio óptico, funcionan solamente calibrándolas con metodologías isocinéticas. Por lo tanto, una medición de partícula tiene que ser isocinética. Aquí se ve una chimenea, así es como se ve pues, en la vida real, pero un poquito más. Y importante, cómo tiene que estar la ubicación. Es decir, usar este equipo, que es pesado y tiene que subirse, por lo cual considerarlo era una plataforma adecuada, orificios adecuados. Hay personal que tiene que subir al punto de tomar muestra y otro personal que se queda abajo. Algo así se ve un monitoreo de fuentes fijas. Y es importante andar verificando el diámetro de la boquilla, el flujo adecuado, dónde tomo la velocidad, cómo tomo los gases. Los gases tienen que tener sensores calibrados con gases patrón, sensores de temperatura que estemos midiendo correctamente, verificados antes de cada muestreo. Las balanzas, que el peso al ser de microgramos, es decir, 0.000001 gramos. Entonces, no son balanzas normales que uno utiliza para pesar en la carnicería, son balanzas de alto grado de presión de laboratorio, donde vibraciones, donde la humedad del ambiente, donde la estática, la respiración del técnico la influye. Por lo tanto, aquí como pues aquí tenemos antivibraciones, tenemos el antiestática, control de humedad y temperatura. Es importantísimo que el laboratorio pueda garantizar que todo eso se lleva a cabo de forma correcta. En misiones, para quien preguntó de la OMS, esta es de la OMS que tiene objetivos intermedios, así como el 236, que dice, bueno, aunque están pensadas más como en países. Les repito, como depende de tantos factores, tiene que organizarse a nivel nacional cumplir con esto. No puede ser una industria nada más. Eso no se puede cumplir porque por muy buenos controles que yo tenga, va a depender de la carretera a la par, va a depender de que no estén quemando basura los pobladores que están a una cuadra y después se pueden quejar de la, de la calidad del aire cuando pues, tiene que ver más con la quema de basura que con la industria en sí, ¿verdad? Entonces, están pensados a nivel país, pero tiene objetivos intermedios como el 236, ¿verdad? Primero, pues, como llegar a 35, después a 25, 15, 10, y el nivel óptimo recomendado para tener una buena calidad de vida, pues debería ser llegar a 5, pero tener un punto de donde arrancar. Entonces, esta es la guía de la OMS, que como les digo, tiene gases secundarios como O3, como ozono y dióxido de nitrógeno, PM10 y PM2.5. Es decir, miren, estos cuatro son solo de acá. Estos no están en fuentes fijas y no les van a aparecer en fuentes fijas. Entonces, sería un error leer esta norma de calidad del aire. Ahorita estoy en misiones y equivocarme
y intentar trasladar eso a esto, porque aquí son gases distintos los que se miden, si se dan cuenta. No son los mismos. Partículas totales suspendidas. No son los mismos gases. Y esta es la norma de la EPA, que la EPA de hecho es un poquito más permisiva, se puede decir. Son los gases que se miden según la EPA. Entonces, estas dos podrían ser una de las dos como para tomar de referencia. Este es el equipo que se utiliza, como ven, es distinto al que se utiliza en fuentes fijas. Estos se colocan a nivel de suelo, es decir, y tienen donde se succiona, toma la muestra es más o menos a una altura, eh, a una altura donde se respira. El ser humano esto mide entre unos 70 a unos 80, la altura que es donde la nariz, donde uno toma la respiración, donde uno respira. Perdón. La lógica es para meter partículas la misma que en fuentes fijas, es decir, coloco un filtro prepesado, volumen dividido peso dividido volumen, lo peso en el laboratorio con balanza analítica y me da un resultado. Hay equipo de alto volumen que toma alrededor de 1200, 1500 metros cúbicos, por lo tanto es un equipo pesado, me sirve para tomar muestras muy grandes y es un buen equipo para medir, para tomar una muestra considerable si yo quiero medir metales pesados, por ejemplo, que son trazas. Y equipo de bajo volumen que es un poco más portátil y me permite utilizar energía por medio de baterías. Entonces puedo ponerlo en zonas un poquito más alejadas. Existen métodos estándares, es decir, calidad del aire tiene que tener una cantidad muy grande de tecnologías que se pueden utilizar de bajo costo y de costo alto y dependiendo de lo que es lo que quiero. Em, por ejemplo, estos métodos que son con equipo como PQ200, que son estos equipo de alto bajo volumen, la muestra va a ser muy buena, de hecho, muy, muy buena, que son los equipos que normalmente nosotros usamos. La incertidumbre va a ser muy baja, es un método de referencia, nosotros en el se lo tenemos acreditado, pero eh, me va a dar un valor día, entre desventajas, me va a dar un valor día y vamos a entregar resultados una semana después, más o menos. Una semana o 10 días después. Entonces, no pueden tomar decisiones instantáneas. Es decir, esto no les serviría, por ejemplo, al INSIBUME para detectar incendios, porque van a tener resultados un día después y no van a saber a qué hora específicamente es que estuvo mal o bien la calidad del aire. Entonces, tiene estos defectos, pero es muy buena. Entonces, son los que se deben utilizar para líneas bases, son la tecnología que se debe utilizar para control y seguimiento ambiental, es decir, mis registros, es lo que debo utilizar a la hora de una demanda, un conflicto legal, es lo que debo utilizar estos equipos. Sin embargo, para medir, pues tomar acción inmediata, detectar incendios, saber que tomar una acción, es decir, está muy alto en este momento la calidad del aire, a lo mejor son otras tecnologías las que debo utilizar, que a lo mejor no son tan buenas en la incertidumbre, pero lo tengo de forma inmediata y pues, son más baratas también y puedo obtener ciertas ventajas. Lleva Estimado trabajo de laboratorio Rodolfo, importante, lo que disculpe, les decía. tenemos dos consultas aquí en el chat. Darling consulta cuál fue la normativa que mostró antes de la salvadoreña. Sí, con gusto, ahorita la muestro. Em, Gracias. Y también Solo, tenemos ojo con la salvadoreña, la puedo pasar aquí. La salvadoreña tiene una salvedad que me gustaría aclarar. Nosotros, bueno, en EcoKimsan trabajamos, perdón, ahorita les muestro. sí, con gusto. Y tal vez, Rodolfo, nos quedarían unos 5 minutos más para poder concluir el Va, eco-webinar. súper, ahorita Gracias. concluyo. Es esta, la NS Norma Salvadoreña Obligatorio 1311, hay una versión 2013 de hecho, pero voy a dejarla de 07 porque esta es esta. Aquí, ojo con Gracias, El Inge. Salvador, es Antes mucho más de esa, permisible, perdón, eh, pero, antes pero de es esa muy, que mostró, perdón, antes de esta salvadoreña, ¿cuál es la que está de referencia? En el slide 47. ok, esta es la nuestra de desechos sólidos hospitalarios
pues se pueden tomar de referencia, por ejemplo, partículas, monóxido de carbono, eh, porque no valdría la pena hacer todo lo demás, ¿verdad? Aquí están desechos sólidos hospitalarios, es decir, guantes, huesos, carne, amputaciones, medicamentos. Por eso tiene un montón de, de otros parámetros que normalmente en una caldera no serían necesarios medir. Em, Esta que es la de la OMS, que es bastante estricta, que es yo creo que es la más usada en Guatemala, que genera el problema de que es muy estricta, con valores algo irreales. Y esta salvadoreña, que vale la pena investigarla, leerla, pero ojo, esta está firmada, está aprobada y en El Salvador es la que se utiliza de facto. Nuestros clientes en El Salvador todos nos piden compararse con estas y el Ministerio de Ambiente salvadoreño la pide esta y esta la da por válida y esta se utiliza, pero nunca fue publicada en el diario oficial. Por lo tanto, carece Ok, de legalidad. Aunque si la buscan en internet van a ver que está firmada, eh, pero nunca fue publicada. Entonces, pues podría generar un problema. muchas Pero gracias, se ingeniero. utiliza de facto. Em, Voy a terminar con que existen tecnologías de bajo costo y que yo creo que muy importante, aunque no hay una ley que diga que el laboratorio tiene que estar acreditado, pero al igual que en aguas residuales, em, tiene muchísimas cosas que ver, certificados de calibración vigentes, tema de que si el personal está capacitado, el patrón que está bien, si se hizo o no se hizo una validación del gas, el equipo está bien, las condiciones del laboratorio estuvieron bien en ese momento y pudo haber sido la medición 2 años atrás. Quiero ver los registros de 2 años atrás, quién lo hizo. Quiero ver las capacitaciones de la persona que lo hizo. Quiero ver quién firmó. Quiero ver que el equipo estaba calibrado en ese entonces, con, y verificado en ese entonces. Al momento de tener un conflicto pues, legal con el Ministerio de Ambiente, con alguien más, con una comunidad, pues puedan demostrar sus datos y que no les voten sus mediciones, ¿verdad? Que den por válidas. Y es más probable que se den por válidas con un laboratorio acreditado que con uno que no está acreditado, porque los acreditados nosotros recibimos pues auditorías de esto precisamente, 2 veces al año por lo menos, y pues decimos, hay alguien más que dice que el laboratorio es bueno, ¿verdad? Mientras que a veces puede ser que un laboratorio no esté acreditado y que de hecho sí sea muy bueno, pero pues él es el único que dice que es bueno, ahora no tiene alguien que respalde esto. Aquí está en mi contacto, voy a ver la última pregunta que veo que está por ahí. Sí, con gusto comparto la presentación. Entonces, sí, perdón, me pasó un poquito del tiempo, pero eh, espero que haya servido la charla. Había una sobre medición de gases en interiores. Monóxido de carbono, sí, es algo importantísimo medirlo en interior. Si creen de que hay combustión en el interior, que este gas puede estar saliendo, puede estar teniendo efecto en sus trabajadores, recuerden que el monóxido de carbono es muy peligroso y sí puede causar muerte, y las personas se empiezan a sentir como cansadas, se marean y se quedan dormidas y se mueren. O sea, no es algo que salgan pues corriendo. El monóxido de carbono además no tiene olor, entonces es indetectable. Entonces, muy importante medir monóxido de carbono en interiores. Venden sensores personales para andar cargando siempre, o pueden contactar a un laboratorio como EcoKims, igual que haga una medición ambiental, pero hay muchas opciones de medir monóxido de carbono en interiores, y esto sí lo contempla el 229/2001, que no es ambiental, es completamente otra cosa, que valdría la pena tal vez implementar una especie de capacitación en tema ocupacional. Eh, Rodolfo, le perdimos el audio. ¿Ahorita? Ahora ya, Ya, gracias. perdón, me había dejado de hablar. Eh, Dije, es importantísimo medir monóxido de carbono. Dióxido de carbono podría medirse si hay si se cree que se está generando igual ese gas, pero no sé si hay alguna otra duda. Sí, Y sí, Rodolfo, Nora nos consultaba si se puede medir en una oficina CO2, en oficinas cerradas, si están en condiciones para los trabajadores y qué equipo se utilizaría y si lo hace EcoKims.
Sí lo hacemos, pero normalmente lo que se mide es monóxido de carbono, que es lo que decía, que es un gas bastante peligroso, que es inoloro y pues causa una muerte pues muy rápida si está en condiciones altas. Ver si hay razones para creer que hay monóxido de carbono, o sea, si hay algún proceso de combustión por ahí, si hay una chimenea cerca, eh, si hay algún vehículo montacargas, no sé, que utilice combustible fósil y esté dando vueltas por ahí, si hay una estufa, si se cree que puede haber combustión incompleta cerca y es sumamente peligroso. En el chat serían únicamente las consultas que hay, Rodolfo. No sé si alguien gusta también encender su micrófono para aprovechar estos últimos minutos. Rodolfito, le agradecemos mucho. Este eco-webinar fue excelente, fue de mucho provecho y pues solo dejo la inquietud. Quizás sería bueno uno también de aguas residuales, toda la información que fue de gases, solo que en aguas residuales sería excelente, Rodolfito. Bendiciones y tengan buen día. Perdona, gusto de oírlo, de verdad, espero que estén muy bien. El gusto es Eh, mío, muchas gracias. Saludos. Sí, con gusto. De hecho, sí lo hacemos. Es bastante, yo creo que es incluso hasta más como un agua residual que calidad del aire. Estamos a las órdenes aquí en el Centro Guatemalteco y en Cámara de Industria también. También sacamos algunos temas de calidad de aguas residuales. Perfecto, gracias.